En los días cuando el vapor surcaba los cielos de hierro y las cartas aún llevaban lacre como gotas de sangre sobre papel amarillento, dos mundos estaban destinados a encontrarse en el momento más inesperado. El sol de octubre se derramaba como miel dorada sobre los mármoles de la mansión Valdés, mientras en las callejuelas empedradas del barrio de San Martín, Esperanza Morales caminaba con el paso firme de quien ha aprendido que cada día es una batalla silenciosa contra el destino. La diferencia entre ambos mundos no podría haber sido más cruel ni más hermosa a la vez. En la mansión, las gemelas Isabela y Valentina Valdés celebraban sus 24 años entre sedas de Lyon y cristales de Bohemia. Sus vestidos de encaje blanco susurraban secretos al viento, mientras los invitados brindaban con champán francés bajo las arañas de cristal que reflejaban mil luces como estrellas cautivas. Isabela, la mayor por apenas 3 minutos, pero heredera de la determinación férrea de su padre, observaba cada detalle de la celebración con ojos calculadores. Su hermana Valentina, de espíritu rebelde y corazón ardiente, sonreía cortésmente a los invitados, mientras su alma volaba libre por jardines que nadie más podía ver. Mientras tanto, en su modesta habitación de alquiler, Esperanza cosía a la luz de una vela que se consumía lentamente, como sus esperanzas de una vida mejor para su hija Paloma. Sus dedos, endurecidos por años de trabajo doméstico, movían la aguja con la precisión de quien ha convertido la supervivencia en un arte delicado. El aire olía a carbón y resignación, pero también a algo más sutil: la esperanza que nunca abandona completamente a las madres que sueñan despiertas. Don Ricardo Valdés, patriarca de la familia y magnate de la industria textil, alzó su copa de cristal tallado mientras un secreto terrible pesaba sobre su alma como una lápida invisible. Sus ojos, del mismo verde esmeralda que había heredado Isabela, guardaban sombras que ni todo su oro podría jamás borrar. Aquella noche, bajo la misma luna que iluminaba tanto el terciopelo de los salones como la humildad de las buhardillas, el destino preparaba su jugada más audaz. La mañana del lunes siguiente llegó envuelta en una bruma otoñal que hacía presagiar transformaciones. Esperanza se ajustó el mantón negro sobre los hombros mientras caminaba hacia la mansión Valdés, llevando en su bolsa de tela una recomendación manuscrita y la esperanza de conseguir el empleo de gobernanta que tanto necesitaba. La despedida súbita de la anterior empleada había sido tema de murmuraciones en todo el barrio. Algunos decían que había encontrado oro enterrado en el jardín, otros susurraban que había descubierto algo que no debía haber visto. La verdad, como tantas veces ocurre, era más compleja y dolorosa que cualquier rumor. Al cruzar las puertas de hierro forjado de la mansión, Esperanza sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío matutino. Era como si el aire mismo le susurrara advertencias en un idioma que su corazón entendía, pero que su mente se negaba a traducir. Don Ricardo la recibió en su despacho, una habitación que olía a tabaco cubano y secretos antiguos. Sus manos, elegantes pero marcadas por una culpa invisible, temblaron ligeramente al entregarle las llaves de la casa. «Esta casa guarda muchos recuerdos, señora Morales», murmuró con una voz que parecía llegar desde el fondo de un pozo. «Espero que usted pueda traer algo de paz a estos muros». Esperanza asintió, sin saber por qué aquellas palabras le provocaron un nudo en la garganta. Había algo en los ojos de aquel hombre poderoso que reconocía, la mirada de quien carga con un peso demasiado grande para sus hombros. Las gemelas observaron su llegada desde la escalinata de mármol con curiosidad disimulada. Isabela, con su vestido de seda azul marino y su porte altivo, evaluaba cada gesto de la nueva empleada como si fuera una pieza de ajedrez que pudiera alterar el orden de su reino perfectamente controlado. Valentina,
Envuelta en un chal de cachemira color marfil, sintió una extraña familiaridad al observar los movimientos gráciles de Esperanza, como si hubiera conocido aquellas manos en otra vida, en otros sueños. El primer día transcurrió entre presentaciones formales y explicaciones detalladas de las rutinas familiares. Pero cuando cayó la tarde y las sombras comenzaron a danzar entre los cortinajes de brocado, Esperanza descubrió que su verdadera labor no consistiría en ordenar armarios o supervisar la plata, sino en descifrar los silencios que habitaban cada rincón de aquella mansión demasiado grande para la felicidad que contenía. Durante los días siguientes, una tensión sutil pero persistente se instaló en la mansión como niebla que se niega a disiparse. Isabela había comenzado a observar a Esperanza con la intensidad de un halcón que estudia a su presa. Cada movimiento de la gobernanta era analizado, cada palabra pesada como si fuera oro en una balanza invisible. «Papá, ¿no te parece extraño que la anterior gobernanta se marchara tan súbitamente?», comentó una tarde mientras tomaban té en el salón principal, sus ojos fijos en Esperanza, que arreglaba las flores del jarrón de porcelana china. Don Ricardo casi derramó su taza. El tintineo del cristal contra el platillo sonó como un grito ahogado en el silencio tenso de la habitación. «Las personas tienen sus razones para partir, hija mía. No siempre podemos comprenderlas». Valentina, que bordaba junto a la ventana, alzó la vista con una expresión que Esperanza no supo interpretar. Había algo en los ojos de la joven que parecía suplicar comprensión, como si llevara años esperando que alguien llegara para descifrar un mensaje escrito en un idioma que solo ella conocía. Fue esa misma tarde cuando las gemelas protagonizaron una discusión que hizo temblar los cristales de las lámparas. Isabela había propuesto expandir las fábricas textiles de la familia, sin importar las condiciones de los trabajadores. Valentina se opuso con una vehemencia que sorprendió hasta a ella misma. «No podemos seguir construyendo nuestra fortuna sobre el sufrimiento ajeno», gritó Valentina con las mejillas encendidas y los puños cerrados. «¿Y qué propones? ¿Que regalemos nuestro patrimonio a los pobres como si fuéramos santos?», replicó Isabela, su voz cortante como el filo de una espada. Esperanza, que había presenciado la escena desde el umbral de la puerta, sintió que las palabras brotaban de sus labios antes de poder detenerlas. La verdadera riqueza no se hereda, se construye con las propias manos. El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber escuchado caer una pluma de ángel sobre el mármol. Las tres mujeres se miraron como si acabaran de descubrir que compartían un secreto que ninguna había confesado jamás. Isabela fue la primera en reaccionar, con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Qué sabias palabras de alguien que ha conocido tan de cerca la construcción. Pero Valentina se acercó a Esperanza con pasos inciertos, como si caminara sobre cristal roto. ¿Cómo puede una saber cuándo está construyendo algo verdadero? La pregunta flotó en el aire cargado de electricidad, y Esperanza sintió que algo profundo se removía en su pecho. Era como si esa joven de ojos tristes acabara de hacerle la pregunta que ella misma se había estado formulando durante años. Una noche de tormenta, cuando los relámpagos iluminaban los pasillos de la mansión con destellos fantasmales, el destino decidió jugar su primera carta. Esperanza, que había quedado atrapada en la casa debido a la lluvia torrencial, se refugió en la biblioteca mientras esperaba que escampara. Fue allí, entre los lomos dorados de libros que guardaban siglos de sabiduría, donde el azar, o tal vez algo más poderoso, hizo que sus dedos rozaran una fotografía que se deslizó de entre las páginas de un volumen de poesía. La imagen, amarillenta por el tiempo, mostraba a una mujer joven de belleza serena, con el cabello recogido en un moño elegante y una sonrisa que irradiaba una felicidad que parecía tocar el cielo.
Esperanza la miró durante largos segundos, sintiendo que el corazón se le detenía y luego se disparaba como un caballo desbocado. Era Remedios, su querida Remedios, la amiga de la infancia que había desaparecido misteriosamente 20 años atrás, dejándola con 1000 preguntas sin respuesta y un vacío que nunca había logrado llenar completamente. Las manos le temblaron mientras daba vuelta a la fotografía. Con una caligrafía elegante, alguien había escrito: «Mi querida esposa, luz de mis días, madre de mis adoradas hijas». La firma era inconfundible. Ricardo Valdés. El mundo de Esperanza se tambaleó como un barco en alta mar. Remedios había sido la esposa de don Ricardo. Remedios era la madre de Isabela y Valentina. Remedios, su hermana del alma, había vivido en esta misma casa, había caminado por estos mismos pasillos, había respirado este mismo aire cargado de secretos. Un rayo iluminó la biblioteca en ese preciso momento, y Esperanza sintió que el destino acababa de revelarle la primera pieza de un rompecabezas que había estado esperando décadas para ser resuelto. Los días siguientes transcurrieron en una bruma de emociones encontradas. Esperanza observaba a las gemelas con nuevos ojos, buscando en sus rostros los rasgos de la mujer que había sido su compañera de risas y confidencias. En los pómulos altos de Isabela reconocía la elegancia natural de Remedios. En los ojos soñadores de Valentina veía reflejada la sensibilidad poética de su amiga perdida. Pero sobre todo, se preguntaba por qué Remedios había guardado silencio sobre su pasado. ¿Por qué nunca le había hablado de Ricardo Valdés? ¿Por qué había desaparecido tan súbitamente de su vida sin una explicación, sin una despedida? La respuesta comenzó a perfilarse una tarde gris de noviembre, cuando un carruaje negro se detuvo frente a la mansión. Un hombre de aspecto severo, vestido de luto riguroso, descendió del vehículo y pidió hablar con don Ricardo. Esperanza, que ordenaba flores en el recibidor, no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación que se desarrollaba en el despacho contiguo. «Vengo investigando el paradero de Remedios Santana», decía el visitante con voz ronca. «Tengo razones para creer que usted conocía a esta mujer». El silencio que siguió fue tan largo que Esperanza pensó que tal vez había dejado de escuchar. Luego, la voz quebrada de don Ricardo. «Remedios. Remedios ya no está en este mundo». «¿Cuándo murió?», preguntó el investigador. Hace 20 años, en circunstancias trágicas». Esperanza sintió que las piernas se le convertían en agua. Sus manos soltaron el jarrón de cristal que estaba sosteniendo, y el estrépito del vidrio roto sobre el mármol resonó por toda la mansión como un grito de dolor. Las gemelas bajaron corriendo por la escalera, alarmadas por el ruido. Isabela llegó primera, con el rostro pálido y los ojos dilatados por la sorpresa. «¿Qué ha pasado?», preguntó, pero su voz se desvaneció cuando vio la expresión de Esperanza. Valentina se acercó despacio, como si intuyera que algo fundamental acababa de cambiar en el equilibrio del mundo. «Están hablando de mamá», susurró con una voz tan frágil como el cristal que yacía roto en el suelo. El investigador salió del despacho en ese momento, seguido por don Ricardo, que tenía el aspecto de un hombre que acababa de caminar por su propio funeral. Sus ojos se cruzaron con los de Esperanza, y en esa mirada hubo un reconocimiento mutuo y terrible. «Remedios Santana», murmuró el extraño, observando el rostro descompuesto de Esperanza. «¿Usted la conocía?». Esperanza no pudo responder. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas como ríos de plata, llevándose consigo 20 años de esperanzas, de preguntas sin respuesta, de noches en vela preguntándose qué había sido de la amiga que había amado como a una hermana. Isabela y Valentina se miraron con una mezcla de confusión y terror creciente. En los ojos de su padre veían culpa. En el rostro de Esperanza, un dolor tan profundo que parecía capaz de agrietar los mismísimos cimientos de la mansión.
Mi nombre verdadero era Remedios Santana, susurró don Ricardo, como si las palabras le quemaran la garganta. Se cambió el nombre cuando se casó conmigo. Se llamaba... Pero no pudo terminar la frase. El peso de los secretos, guardado durante 2 décadas, finalmente había quebrado sus defensas. Esperanza cerró los ojos y por un momento vio a su querida Remedios tal como la recordaba. Joven, luminosa, llena de sueños. Luego los abrió y encontró a las hijas de su amiga mirándola con una mezcla de súplica y terror, como si supieran que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El investigador recogió sus papeles con movimientos mecánicos, murmuró unas palabras de disculpa y se marchó, dejando tras de sí un silencio tan pesado que parecía capaz de aplastar la mansión entera. Don Ricardo subió lentamente las escaleras, cada escalón una eternidad. Isabela lo siguió, pero se detuvo a mitad de camino, volviéndose hacia Esperanza con ojos que ya no eran los de una heredera altiva, sino los de una niña asustada. Solo Valentina permaneció en el recibidor, rodeada de cristales rotos, mirando fijamente a la mujer que acababa de descubrir que guardaba las llaves del pasado de su familia. ¿Usted conocía a nuestra madre?, preguntó con una voz tan suave que podría haberse perdido en el susurro del viento. Esperanza asintió, incapaz de hablar. Sus manos temblaron cuando se agachó a recoger los fragmentos del jarrón, como si pudiera reconstruir no solo el cristal, sino también los pedazos rotos de su corazón. ¿La amaba?, insistió Valentina. Como a una hermana, logró susurrar Esperanza. Como a la hermana que nunca tuve. Y en ese momento, mientras las 2 mujeres se miraban entre los reflejos dorados del atardecer que se filtraba por los ventanales, ambas supieron que nada volvería a ser igual. El pasado había regresado para reclamar sus deudas, y el futuro dependía de la valentía que tuvieran para enfrentar las verdades que habían estado ocultas durante demasiado tiempo. La noche cayó sobre la mansión Valdés como un manto de luto, y Esperanza permaneció despierta hasta el amanecer, sosteniendo la fotografía de Remedios contra su pecho, preguntándose si algunas heridas del corazón llegan precisamente cuando uno cree que ya ha sanado de todo. En el jardín de las memorias perdidas, cada flor que desabrocha revela espinas que el tiempo no consiguió suavizar. Los días que siguieron a la revelación transcurrieron envueltos en una atmósfera densa, como si la mansión Valdés hubiera quedado atrapada bajo una campana de cristal donde el aire mismo se había vuelto difícil de respirar. Esperanza caminaba por los pasillos con el peso de una verdad a medias, consciente de que cada rincón de esa casa guardaba ecos de la mujer que había amado como hermana. Isabela había comenzado a observarla con una intensidad nueva, como si tratara de descifrar un código secreto en cada gesto de la gobernanta. Su naturaleza calculadora se había agudizado hasta convertirse en algo casi feroz. Una mañana, mientras Esperanza ordenaba la correspondencia en el escritorio del recibidor, la encontró revisando papeles con movimientos furtivos. ¿Buscaba algo en particular, señorita Isabela?, preguntó con voz calmada, aunque su corazón galopaba como caballo desbocado. Isabela se enderezó con la elegancia felina de quien nunca ha sido sorprendida en falta, pero sus mejillas se colorearon ligeramente. Solo verificaba que todo estuviera en orden. Esta casa tiene demasiados secretos y tal vez demasiadas personas dispuestas a desenterrarlos. Esperanza sostuvo su mirada sin pestañear. En los ojos verdes de la joven reconoció la misma determinación férrea que había visto en Remedios cuando decidía proteger algo que amaba. Los secretos tienen vida propia, señorita. A veces salen a la luz por sí solos, cuando es el momento adecuado. ¿Y usted cree que es el momento adecuado? La pregunta flotó entre ellas cargada de desafío y súplica a la vez.
Esperanza se acercó despacio hasta que pudo percibir el perfume de agua de rosas que usaba Isabela, el mismo que había usado su madre. Creo que las verdades llegan cuando las almas están preparadas para recibirlas, señorita, ni antes ni después. Isabela entornó los ojos, estudiándola como si fuera un problema matemático por resolver. ¿Y cuántas verdades está usted preparada para contar? Antes de que Esperanza pudiera responder, la voz dulce de Valentina las interrumpió desde la escalera. Isabela, ¿por qué siempre pareces estar interrogando a todo el mundo? La hermana menor descendía con su gracia habitual, pero había algo diferente en su porte. Una nueva confianza, como si los acontecimientos recientes hubieran despertado en ella una fortaleza que había permanecido dormida. «Porque alguien tiene que hacer las preguntas importantes en esta familia», replicó Isabela con sequedad. Valentina se acercó a Esperanza con una sonrisa que irradiaba calidez genuina. «¿Le gustaría acompañarme al jardín? Hay algo que me gustaría mostrarle». El jardín de los Valdez era un laberinto de rosales, jazmines y mirtos que se extendía detrás de la mansión como un tapiz verde bordado con hilos de colores. Valentina condujo a Esperanza por senderos serpenteantes hasta llegar a un pequeño cenador de hierro forjado medio oculto entre las enredaderas. «Este era el lugar favorito de mamá», murmuró Valentina, acariciando las rosas trepadoras que enmarcaban el refugio. «Papá lo mandó construir para ella cuando se casaron. Decía que aquí podía leer y soñar sin que nadie la molestara». Esperanza sintió un nudo en la garganta. Podía imaginar perfectamente a Remedios en aquel rincón idílico, con un libro en las manos y esa sonrisa soñadora que la caracterizaba. «¿Usted viene aquí a menudo?», preguntó suavemente. «Todas las tardes. Es como si pudiera sentir su presencia. ¿Es extraño?». Esperanza se sentó en el banco de piedra y palmateó el espacio junto a ella, invitando a Valentina a acompañarla. «No es extraño en absoluto. El amor verdadero deja huellas que trascienden el tiempo». Valentina se acomodó a su lado y durante unos minutos permanecieron en silencio, escuchando el murmullo del agua en la fuente cercana y el canto de los gorriones que anidaban entre las ramas. «¿Cómo era?», preguntó finalmente Valentina, con una voz tan suave que podría haberse confundido con el susurro del viento. «¿Cómo era mi madre cuando usted la conocía?». Esperanza cerró los ojos, y la imagen de Remedios se dibujó nítida en su memoria como una acuarela que hubiera estado esperando el momento perfecto para revelarse. Era luminosa, tenía una risa que podía curar corazones rotos y una manera de mirar el mundo que hacía que las cosas más simples parecieran milagros. Cuando éramos niñas, ella siempre encontraba flores silvestres donde yo solo veía maleza. Me enseñó que la belleza no se busca, se descubre. Valentina sonrió y por un instante Esperanza vio a Remedios reflejada en esos ojos húmedos de emoción. «Isabela dice que soy demasiado soñadora, que vivo en las nubes. Papá siempre parece preocupado cuando me ve leer poesía o cuando paso demasiado tiempo aquí, en el jardín. ¿Y usted qué piensa?». «Pienso que hay algo dentro de mí que no logro explicar. Una tristeza que no comprendo, como si hubiera perdido algo muy importante, pero no supiera qué. ¿Es posible extrañar a alguien que no recuerdas?». La pregunta atravesó el corazón de Esperanza como una flecha certera. Se volvió hacia Valentina y, sin poder contenerse, acarició suavemente su mejilla con la ternura de quien toca algo sagrado. «Es posible, mi niña. El corazón tiene memoria propia, y el amor de una madre deja marcas que ni el tiempo puede borrar». Valentina se recostó contra el hombro de Esperanza con la confianza natural de quien ha encontrado un refugio seguro. Y así, en el cenador que había sido el santuario de Remedios, 2 generaciones se encontraron en un abrazo que sanaba heridas que ninguna de las dos sabía que tenía. «¿Sabe qué es lo que más me duele?», susurró Valentina. «Que Isabela parece tener todo resuelto. Es fuerte, decidida, sabe exactamente lo que quiere.
Yo, en cambio, siempre me siento perdida, como si estuviera buscando algo que no sé nombrar. La fortaleza de su hermana es real, pero también es su coraza. Usted, en cambio, tiene el valor de mantener el corazón abierto. Esa es una clase de coraje que muy pocas personas poseen. ¿Usted cree que mamá era como yo? Esperanza sonrió con una ternura infinita. Su madre era exactamente como usted, y esa fue siempre su mayor fortaleza. Mientras tanto, en el interior de la mansión, Isabela había comenzado su propia investigación. Con la meticulosidad de un detective, revisaba cada documento, cada carta, cada fotografía que pudiera arrojar luz sobre el pasado de su familia. No podía sacudirse la sensación de que Esperanza había llegado a sus vidas con un propósito oculto, y ella estaba decidida a descubrir cuál era. En un cajón cerrado del escritorio de su padre, encontró un sobre lacrado con el sello de un bufete de abogados. Sus manos temblaron ligeramente al abrirlo, pero su determinación venció cualquier duda. El contenido era una investigación privada sobre los antecedentes de Esperanza Morales, fechada apenas una semana después de su contratación. El informe era conciso pero revelador. Esperanza había perdido a su esposo en un accidente de trabajo 3 años atrás. Tenía una hija de 16 años llamada Paloma, estudiante ejemplar con aspiraciones universitarias. Había trabajado como costurera y doméstica para sostener a su familia. Y el dato que hizo que Isabela frunciera el ceño: había nacido en el mismo pueblo que Remedios Santana. Así que no fue casualidad, murmuró Isabela, sintiendo que las piezas de un rompecabezas complejo comenzaban a encajar. Esa misma tarde, mientras Esperanza preparaba el té vespertino, Isabela decidió jugar su primera carta. Esperanza, me preguntaba si podría contarme algo sobre su lugar de origen. Papá mencionó que viene de un pueblo muy pintoresco. Esperanza no alzó la vista de la bandeja de plata que estaba preparando, pero Isabela notó que sus manos se detuvieron por un instante. San Cristóbal de las Casas, señorita. Un lugar pequeño donde todos se conocen y las historias pasan de generación en generación. ¡Qué interesante! ¿Conoció a mucha gente allí? En los pueblos pequeños, uno conoce a todo el mundo, señorita Isabela. Incluso a alguien llamado Remedios Santana. El silencio que siguió fue tan denso que Isabela sintió que podría cortarse con un cuchillo. Esperanza alzó lentamente la vista y en sus ojos había una mezcla de desafío y dolor que la sobresaltó. ¿Por qué me pregunta eso, señorita? Porque tengo la impresión de que usted no llegó a esta casa por casualidad. Esperanza terminó de ordenar la bandeja con movimientos deliberados, como si estuviera componiendo una sinfonía en lugar de preparar té. En la vida, señorita Isabela, muy pocas cosas suceden por casualidad. Pero eso no significa que sean resultado de engaños o manipulaciones. Entonces, ¿qué significa? Significa que a veces el destino nos coloca exactamente donde necesitamos estar, aunque nosotros no entendamos por qué. Isabela sintió una frustración creciente ante la habilidad de Esperanza para responder sin revelar nada concreto. ¿Y dónde necesita estar usted, Esperanza? La gobernanta se irguió con una dignidad que hizo que Isabela se sintiera súbitamente pequeña. Donde pueda ser útil, señorita. Donde pueda honrar la memoria de quienes ya no están y cuidar de quienes aún necesitan cuidado. Antes de que Isabela pudiera replicar, la voz alegre de Valentina resonó desde el jardín. «¡Isabela! ¡Ven rápido! Paloma ha llegado». En el jardín, una joven de belleza serena y ojos inteligentes conversaba animadamente con Valentina. Paloma Morales tenía 16 años y la gracia natural de quien ha crecido valorando más los tesoros del espíritu que los del mundo material. Su vestido sencillo pero impecablemente limpio, sus libros sujetos con una cinta descolorida y su sonrisa genuina crearon una imagen que tocó algo profundo en el corazón de Isabela. «¿Así que tú eres la hija de Esperanza?».
dijo Isabela con una cordialidad que no había mostrado en días. Sí, señorita. Mamá me ha hablado mucho de ustedes, respondió Paloma con una reverencia elegante. Es un honor conocer a las hijas de la señora Remedios. Un silencio extraño siguió a estas palabras. Isabela y Valentina se miraron con sorpresa. ¿Tu madre te habló de nuestra madre?, preguntó Valentina con curiosidad creciente. Paloma asintió con naturalidad. Por supuesto. Mamá dice que la señora Remedios era la mujer más hermosa y bondadosa que había conocido jamás, que tenía el don de hacer que las personas se sintieran especiales solo con su sonrisa. Isabela sintió que algo se removía en su pecho, una emoción que no sabía cómo nombrar. ¿Qué más te contó? Que desapareció cuando ella era muy joven y que nunca pudo despedirse, que durante años soñó con volver a verla, hasta que comprendió que algunas personas están destinadas a vivir para siempre en nuestros corazones, aunque ya no estén en este mundo. Valentina se acercó a Paloma con ojos brillantes de emoción. ¿Te gustaría que te mostrara el lugar favorito de mamá? Y así, las tres jóvenes se dirigieron hacia el cenador, mientras Esperanza las observaba desde la ventana de la biblioteca con una mezcla de alegría y aprensión. Sabía que cada día que pasaba, las verdades ocultas se acercaban más a la superficie, como flores que despiertan cuando llega la primavera. Pero aún no sabía si esas verdades traerían sanación o dolor, redención o destrucción. Los días siguientes trajeron una transformación sutil pero perceptible en la dinámica de la mansión. Paloma comenzó a visitar con frecuencia y su presencia actuó como un bálsamo en el ambiente tenso que había dominado la casa. Isabela, a pesar de sus recelos iniciales, no pudo resistirse al encanto genuino de la joven. Una tarde, mientras Paloma ayudaba a Valentina con sus bordados en el salón principal, un joven elegante apareció en el umbral de la puerta. Diego Valdés, de 22 años y primo lejano de las gemelas, había regresado de sus estudios en Madrid con el porte distinguido de quien ha visto mundo, pero conserva la sencillez del corazón. Sus ojos se cruzaron con los de Paloma, y en ese instante el aire de la habitación pareció electrizarse. Ella bajó la vista con timidez natural, pero no antes de que él pudiera capturar la inteligencia brillante que resplandecía en sus pupilas como estrellas recién nacidas. «Prima Valentina, prima Isabela», saludó Diego con una reverencia elegante. «Veo que tienen compañía». «Diego, qué sorpresa», dijo Valentina con genuina alegría. «Te presento a Paloma Morales, hija de nuestra gobernanta». Paloma se puso de pie con gracia natural y Diego se acercó para besar su mano con la cortesía propia de un caballero. Pero cuando sus labios rozaron su piel, ambos sintieron una chispa que trascendía las formalidades sociales. «Es un honor conocerla, señorita Morales», murmuró Diego, sin soltar su mano más tiempo del estrictamente necesario. Isabela observó la escena con ojos entornados. Su instinto, afinado por años de navegar las aguas traicioneras de la alta sociedad, detectó inmediatamente la atracción mutua que chisporrotea entre los jóvenes. «Diego, ¿cuánto tiempo planeas quedarte?», preguntó con un tono aparentemente casual. «Indefinidamente, prima. He decidido establecerme aquí y ayudar a tío Ricardo con los negocios familiares». Mientras los jóvenes conversaban sobre literatura y filosofía, Esperanza observaba desde el corredor con una mezcla de orgullo maternal y preocupación creciente. Conocía demasiado bien las reglas inflexibles de la sociedad para no percibir el peligro que se cernía sobre su hija como nubes de tormenta en el horizonte. Esa noche, cuando Paloma regresó a casa con las mejillas sonrosadas y una luz nueva en los ojos, Esperanza supo que su mayor temor estaba comenzando a materializarse. «¿Te gustó conocer al primo de las señoritas?», preguntó con voz calmada, aunque su corazón latía como tambor de guerra. Es muy culto, mamá»,
Hablamos de poesía y de libros. Dice que ha leído a todos los grandes autores europeos. Esperanza se acercó a su hija y le acarició el cabello con ternura infinita. Mi niña querida, hay mundos que parecen hermosos desde lejos, pero que tienen espinas invisibles para quienes no nacieron en ellos. Paloma alzó la vista con esa mezcla de inocencia y determinación que caracteriza a los corazones jóvenes. ¿Me estás diciendo que no debo hablar con él? Te estoy diciendo que cuides tu corazón, mi amor. Algunos caminos son más difíciles de recorrer que otros, pero el amor, como bien saben las madres que han amado, no entiende de advertencias ni de prudencias. Diego comenzó a visitar la mansión con frecuencia creciente, siempre con excusas relacionadas con los negocios familiares, pero en realidad buscando cualquier oportunidad de cruzarse con Paloma. Sus encuentros se volvieron más frecuentes y más largos. Paseaban por el jardín, hablando de sus sueños mientras las rosas testificaban su amor naciente. Él le hablaba de sus viajes por Europa y de las universidades que había visitado. Ella compartía sus aspiraciones de estudiar literatura y tal vez, algún día, escribir libros que tocaran corazones como los que ella tanto amaba leer. ¿Sabes qué es lo que más me asombra de ti?, le dijo Diego una tarde, mientras se sentaban en el mismo cenador donde Valentina solía refugiarse. Que tienes la cultura de alguien que ha estudiado en las mejores universidades, pero la sabiduría de quien ha vivido la vida real. Paloma sonrió con esa mezcla de timidez y confianza que lo había cautivado desde el primer momento. Mi madre dice que los libros nos enseñan a pensar, pero que solo la vida nos enseña a sentir. Tu madre es una mujer extraordinaria. ¿Sabías que tío Ricardo habla de ella con un respeto que rara vez muestra hacia alguien? Un velo de tristeza cruzó por los ojos de Paloma. Mamá ha sufrido mucho. Perdió a papá hace pocos años y desde entonces ha trabajado incansablemente para que yo pueda tener las oportunidades que ella nunca tuvo. Diego tomó su mano con una ternura que hizo que el corazón de Paloma se saltara varios latidos. ¿Y qué oportunidades sueñas tener? Sueño con estudiar, con conocer el mundo a través de los libros y tal vez algún día a través de los viajes. Sueño con escribir historias que hagan que las personas se sientan menos solas en este mundo tan grande. ¿Y sueñas con el amor? La pregunta flotó entre ellos como una mariposa que busca dónde posarse. Paloma sintió que las mejillas se le encendían, pero no apartó la mirada. Sueño con un amor que sea compañero de aventuras, no jaula dorada. Sueño con alguien que ame mis libros tanto como yo, y que entienda que una mujer puede ser esposa y madre sin dejar de ser ella misma. Yo sueño exactamente con eso, susurró Diego, acercándose hasta que pudo percibir el perfume sutil de agua de azahar que ella usaba. Sueño con una compañera de alma, no con una muñeca decorativa. Sus labios se encontraron en un beso tan suave como el susurro del viento entre las hojas, pero tan intenso como si hubieran estado esperando ese momento durante varias vidas. Fue Isabela quien los descubrió, regresando inesperadamente de una visita a las modistas. Su grito ahogado los separó como si hubieran sido alcanzados por un rayo. «Diego, ¿qué significa esto?» Los jóvenes se pusieron de pie con las mejillas ardiendo, pero ninguno de los dos bajó la mirada. Había algo en su amor recién nacido que los hacía sentirse más fuertes que cualquier convención social. «Significa que he encontrado a la mujer de mi vida, prima Isabela», respondió Diego con una dignidad que sorprendió hasta a él mismo. Isabela los miró como si hubieran anunciado que planeaban volar a la luna. «¿Te has vuelto loco? Ella es la mujer más extraordinaria que he conocido jamás», completó Diego, «y voy a casarme con ella». El escándalo que siguió sacudió la mansión Valdés hasta sus cimientos. Don Ricardo convocó a una reunión familiar de emergencia
Isabela amenazó con desheredar a Diego y las habladurías se extendieron por toda la ciudad como pólvora encendida. Pero en medio del caos, algo inesperado sucedió. Valentina se puso del lado de los enamorados con una fiereza que nadie había visto en ella antes. ¿No es esto exactamente lo que mamá habría querido?, gritó durante una de las discusiones más acaloradas. ¿Un amor verdadero, basado en la comprensión mutua y el respeto? Tu madre era diferente, replicó Isabela. Ella era de nuestra clase social. ¡No! La voz de Esperanza resonó desde el umbral de la puerta, donde había aparecido como una aparición vengadora. Remedios era exactamente como Paloma, una mujer del pueblo que se elevó por su propia virtud, no por su cuna. El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber escuchado el latido del corazón de cada persona presente. Don Ricardo palideció hasta convertirse en una sombra de sí mismo. ¿Qué está usted diciendo?, balbuceó Isabela. Esperanza se irguió con toda la dignidad de quien finalmente ha decidido que ha llegado el momento de las verdades completas. Estoy diciendo que su madre, mi querida Remedios, nació en el mismo barrio humilde que yo, que trabajó como costurera antes de conocer a su padre, que el amor verdadero no conoce de clases sociales y que ustedes están repitiendo exactamente los mismos prejuicios que ella tuvo que enfrentar. Don Ricardo se desplomó en su sillón como si hubiera recibido un golpe físico. Sus manos temblaron cuando se cubrió el rostro. «Dios mío», murmuró. «Dios mío, ¿qué he hecho?». Isabela miró a su padre con ojos dilatados por el horror creciente. «Es cierto, mamá era... como ella». Don Ricardo asintió sin atreverse a alzar la vista. Y entonces, como si una presa hubiera cedido después de 20 años de contener las aguas, comenzó a contar la verdad completa. Remedios había llegado a la ciudad con 16 años, huyendo de la pobreza de su pueblo natal. Había encontrado trabajo como costurera en una de las fábricas de la familia Valdés, y allí había llamado la atención del joven Ricardo por su belleza, pero sobre todo por su inteligencia y su determinación. Él la había cortejado en secreto durante meses, enfrentando la oposición férrea de sus padres, que ya habían arreglado su matrimonio con una heredera de familia aristocrática. Pero Ricardo había elegido el amor por encima del convenio, desafiando a su propia clase social para casarse con la mujer que había conquistado su corazón. Los primeros años fueron los más felices de mi vida, continuó con voz quebrada. Remedios transformó esta casa fría en un hogar lleno de luz. Cuando nacieron ustedes, pensé que habíamos triunfado sobre todas las adversidades. Entonces, ¿qué pasó?, susurró Valentina, con lágrimas rodando por sus mejillas. Don Ricardo alzó la vista, y en sus ojos había un dolor tan profundo que parecía capaz de ahogar el mundo. Llegaron las amenazas. Rodrigo Mendoza, mi rival comercial más poderoso, descubrió el origen humilde de Remedios y comenzó a usarlo en mi contra. Decía que un hombre que se había casado con una mujer del pueblo no merecía liderar los negocios familiares, que era una mancha en la reputación de toda la industria textil. Esperanza dio un paso adelante, sintiendo que el corazón se le convertía en hielo. ¿Las amenazas eran solo comerciales? Don Ricardo negó con la cabeza y una lágrima solitaria resbaló por su mejilla. Al principio sí, pero Rodrigo era un hombre sin escrúpulos. Cuando vio que las presiones comerciales no bastaban, comenzó a amenazar directamente a Remedios. Decía que si no me divorciaba de ella y me casaba con alguien de mi clase, él se encargaría de que ella desapareciera. El aire de la habitación se volvió denso como plomo fundido. Esperanza sintió que las piernas se le convertían en agua. ¿Y usted qué hizo? Contraté guardaespaldas, reforcé la seguridad de la casa, pensé que podría protegerla. Su voz se quebró completamente
y por un momento el magnate poderoso desapareció, dejando solo a un hombre roto por la culpa. Pero Remedios no quería vivir como prisionera. Una noche, mientras yo estaba en Madrid cerrando un negocio importante, ella salió a caminar por el jardín. Solo quería respirar aire fresco, sentirse libre por unos minutos. Yo debería haber estado allí. Debería haberla protegido. ¿Qué pasó esa noche?, preguntó Esperanza, aunque su corazón ya conocía la respuesta terrible. Los hombres de Rodrigo la estaban esperando. La golpearon y la arrojaron al río. Cuando encontraron su cuerpo al día siguiente, ya era demasiado tarde. El silencio que siguió fue como el que reina en las tumbas. Isabela se había puesto pálida como un lirio. Valentina sollozaba silenciosamente y Esperanza permanecía inmóvil como una estatua tallada en dolor. ¿Por qué nunca nos contó la verdad?, susurró Isabela con una voz que parecía llegar desde muy lejos. Porque tenía miedo de que ustedes crecieran con odio en el corazón, porque quería que recordaran a su madre como la mujer hermosa y digna que era, no como víctima de la crueldad de otros, y porque me avergonzaba admitir que no había sido capaz de proteger a la mujer que amaba. Esperanza se acercó lentamente a don Ricardo, y para sorpresa de todos, puso una mano consoladora sobre su hombro. ¿Rodrigo Mendoza pagó por lo que hizo? Don Ricardo alzó la vista con ojos enrojecidos. Murió en un accidente de carruaje 3 meses después. Algunos dijeron que fue justicia divina. Yo nunca supe si alegrarme o sentir pena por él. Isabela se puso de pie con movimientos rígidos, como si fuera una muñeca de porcelana que hubiera cobrado vida. Todo este tiempo, en toda nuestra vida, ha sido una mentira. No, dijo Esperanza con firmeza. Su vida ha estado construida sobre el amor que sus padres se tuvieron. Eso no es mentira. Lo demás son solo cicatrices del pasado. Valentina se acercó a Esperanza con pasos vacilantes. ¿Usted sabía todo esto? Sospechaba que algo terrible había pasado. Remedios era mi mejor amiga, mi hermana del alma. Cuando desapareció sin despedirse, sin una carta, supe que algo andaba mal. Pero nunca imaginé que hubiera terminado así. Diego, que había permanecido en silencio durante toda la revelación, se acercó a Paloma y tomó su mano con determinación renovada. Ahora más que nunca estoy decidido a casarme contigo. No voy a permitir que los prejuicios y el miedo destruyan nuestro amor como destruyeron el de tus padres, tío Ricardo. Don Ricardo los miró durante largos segundos, y en su rostro se reflejó una batalla interna entre el pasado y el futuro, entre el miedo y el valor. Tienes razón, Diego. No podemos permitir que la historia se repita. Isabela lo miró con incredulidad. ¿Vas a permitir esta locura? Voy a permitir que el amor triunfe, como debería haber triunfado siempre, respondió don Ricardo con una firmeza que no había mostrado en años. Remedios se casó conmigo desafiando su propia familia, que pensaba que estaba loca por aspirar a tanto. Yo la amé desafiando a la mía, que creía que estaba deshonrando nuestro apellido. Ahora nuestro sobrino ama a una joven extraordinaria, y no voy a permitir que los fantasmas del pasado destruyan su felicidad. Isabela miró a cada uno de los presentes como si fueran extraños que hubieran invadido su mundo conocido. Sin decir palabra, salió del salón con paso firme, dejando tras de sí el eco de sus tacones sobre el mármol como sentencia inapelable. Esperanza la siguió con la mirada, reconociendo en esa retirada altiva el mismo orgullo herido que había caracterizado a Remedios cuando se enfrentaba a situaciones que la superaban. «Dale tiempo», murmuró Valentina, como si hubiera leído sus pensamientos. Isabela siempre necesita tiempo para procesar las cosas que desafían lo que creía saber del mundo. Pero Esperanza sabía que el tiempo no siempre cura todas las heridas.
A veces las profundiza hasta convertirlas en abismos que separan para siempre a las personas que deberían estar unidas. Esa noche, mientras preparaba sus pertenencias en el pequeño cuarto que ocupaba en la mansión, Esperanza tomó una decisión que había estado gestándose en su corazón como tormenta de verano. No podía seguir viviendo en esa casa sabiendo que su presencia era un recordatorio constante de verdades demasiado dolorosas para algunos. Había venido buscando trabajo y había encontrado las respuestas que había estado buscando durante 20 años. Ahora sabía qué había pasado con Remedios. Sabía que su amiga había sido feliz durante unos años antes del final trágico. Sabía que había dejado 2 hijas extraordinarias que llevaban su esencia en cada gesto y en cada sueño. Era hora de partir. Pero cuando estaba doblando su último vestido, escuchó unos golpecitos suaves en la puerta. Se volvió esperando encontrar a Valentina, pero en el umbral estaba Isabela, con el rostro devastado y los ojos hinchados de llorar. «No se vaya», susurró con una voz que parecía la de una niña perdida. «Por favor, no se vaya». Esperanza la miró con sorpresa y ternura mezcladas. «¿Por qué quiere que me quede, señorita Isabela? He traído demasiados recuerdos dolorosos a esta casa». Isabela entró en la habitación con pasos vacilantes y se dejó caer en la silla junto a la ventana como si fuera una muñeca de trapo. «¿Por qué?» «Porque toda mi vida he estado tratando de ser digna de un legado que creía conocer. Y ahora descubro que el verdadero legado de mi madre no era la fortuna ni el apellido, sino el coraje para amar sin condiciones». Sus hombros comenzaron a temblar con sollozos silenciosos. «Toda mi vida he juzgado a otros por su origen, por su clase social, por su falta de refinamiento. Y ahora descubro que mi propia madre fue juzgada exactamente de la misma manera, y que esos juicios la mataron». Esperanza se acercó y se arrodilló junto a la silla de Isabela, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. «Su madre no murió por los juicios, mi niña. Murió porque había hombres malvados que preferían destruir la felicidad ajena antes que aceptar que el amor verdadero no conoce fronteras. Pero si la sociedad hubiera sido diferente, si las personas como yo hubieran sido diferentes, tal vez ella aún estaría viva». Isabela alzó la vista y Esperanza vio en esos ojos verdes un dolor tan profundo como el que había cargado ella misma durante 2 décadas. «No puedo cambiar el pasado, Esperanza, pero puedo cambiar el presente. Puedo cambiar el futuro, puedo tratar de ser la hija que mi madre habría querido tener. Usted ya es esa hija, Isabela. Solo necesita permitirse sentir lo que su corazón ha estado susurrando todos estos años». Isabela se aferró a las manos de Esperanza como si fueran cuerdas que pudieran sacarla de un precipicio. «¿Se quedará? ¿Me ayudará a ser mejor? ¿Me enseñará a amar como amaba mi madre?» Esperanza sintió que algo se abría en su pecho como una flor que hubiera estado esperando décadas para florecer. «Me quedaré, mi niña. Me quedaré para honrar la memoria de Remedios, ayudando a sus hijas a construir el mundo que ella habría soñado». Y allí, en esa habitación modesta iluminada por la luz temblorosa de una vela, 2 mujeres que habían sido separadas por barreras invisibles, finalmente se encontraron en el territorio sagrado del perdón mutuo y el amor incondicional. Del fuego que consume nacen las fénix más hermosas, de las lágrimas más amargas brotan las flores más perfumadas. El amanecer que siguió a la noche de las revelaciones llegó diferente, como si el sol hubiera decidido iluminar no solo los jardines de la mansión Valdés, sino también los rincones más oscuros de los corazones que la habitaban. Esperanza despertó con una sensación que no había experimentado en años, la certeza de estar exactamente donde necesitaba estar. Isabela apareció en la puerta de su habitación antes de que terminara de vestirse, llevando una bandeja con café recién hecho y pastelillos que claramente había preparado con sus propias manos.
Pensé que podríamos desayunar juntas, dijo con una timidez tan inusual en ella que resultaba enternecedora. Quiero que me cuente más cosas sobre mi madre. Esperanza sonrió con una calidez que transformó completamente su rostro. Por primera vez desde su llegada a la mansión, no se sentía como una empleada tolerada, sino como lo que siempre había sido destinada a ser: la guardiana de memorias preciosas y la tejedora de puentes entre el pasado y el futuro. Se sentaron junto a la ventana que daba al jardín, y mientras el aroma del café se mezclaba con el perfume de los jazmines matutinos, Esperanza comenzó a tejer un tapiz de recuerdos que devolvieron la vida a Remedios, de maneras que ningún retrato habría podido lograr. Su madre tenía una risa que podía curar corazones rotos. Comenzó con los ojos brillantes de nostalgia. Cuando éramos niñas, ella siempre encontraba la manera de convertir los días grises en aventuras. Una vez, cuando llovió durante una semana entera y todas estábamos aburridas, ella organizó un teatro en el granero del pueblo. Hizo que todas representáramos historias de princesas, pero no princesas que esperaban ser rescatadas, sino princesas que salvaban reinos enteros con su valentía. Isabela escuchaba cada palabra como si fueran perlas que pudiera atesorar para siempre. Ella quería ser actriz, quería ser muchas cosas: maestra, escritora, exploradora. Decía que una sola vida no era suficiente para todos los sueños que tenía, pero lo que más quería era ser madre. Solía decir que cuando tuviera hijas, les enseñaría que podían ser todo lo que se propusieran, sin limitaciones. Una lágrima rodó por la mejilla de Isabela. ¿Cree que estaría orgullosa de nosotras? Esperanza puso una mano suave sobre la de la joven. Estaría tremendamente orgullosa. Valentina ha heredado su sensibilidad y su capacidad de amar sin condiciones. Y usted tiene su determinación y su inteligencia. Solo necesita aprender a usar esas cualidades para construir en lugar de para defenderse. ¿Cómo puedo hacer eso? He pasado toda mi vida levantando muros. Los muros se pueden derribar, Isabela. Y a menudo lo que encontramos detrás de ellos es mucho más hermoso de lo que imaginábamos. Esa misma mañana, Esperanza tomó una decisión que cambiaría no solo el destino de la familia Valdés, sino el de muchas otras mujeres que luchaban por encontrar su lugar en un mundo que no siempre las acogía con brazos abiertos. Se dirigió al despacho de don Ricardo, que había pasado la noche en vela revisando documentos, como si pudiera encontrar entre ellos alguna manera de reparar los errores del pasado. Don Ricardo, tengo una propuesta que hacerle. Él alzó la vista de los papeles, y en sus ojos había una mezcla de curiosidad y respeto que nunca antes había mostrado hacia ella. La escucho, Esperanza. Quiero que transformemos parte de su imperio en algo que honre verdaderamente la memoria de Remedios. Una fundación que ayude a mujeres jóvenes de origen humilde a acceder a educación superior, que apoye a viudas como yo para que puedan criar a sus hijos con dignidad, que cree oportunidades donde ahora solo hay barreras. Don Ricardo se recostó en su sillón, estudiándola con una intensidad nueva. ¿Está dispuesta a dirigir esa fundación? Estoy dispuesta a dedicar el resto de mi vida a ella. Isabela y Valentina? Esperanza sonrió con una confianza que parecía nacer desde muy profundo. Isabela aprenderá que el poder verdadero no está en controlar, sino en servir. Y Valentina descubrirá que su sensibilidad es la mayor fortaleza que puede tener una mujer que quiere cambiar el mundo. Don Ricardo se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al jardín, donde Valentina y Paloma conversaban animadamente mientras Diego las observaba con ojos llenos de adoración. ¿Sabe qué es lo que más me duele, Esperanza? No es solo haber perdido a Remedios. Es haber pasado 20 años construyendo una fortuna sobre los cimientos del miedo,
cuando ella habría querido que la construyera sobre los cimientos del amor. Nunca es demasiado tarde para cambiar los cimientos, don Ricardo. Él se volvió hacia ella con una decisión que parecía iluminar todo su ser. Hágalo, créela, use todos los recursos que necesite y que sea el legado que Remedios merece. Los meses que siguieron fueron una sinfonía de transformaciones. La Fundación Remedios Valdés se convirtió en realidad con una velocidad que sorprendió hasta a Esperanza. Don Ricardo no solo aportó los recursos financieros, sino que se involucró personalmente en cada decisión, como si estuviera redimiendo cada día que había perdido, viviendo con miedo. Isabela se reveló como una organizadora nata, aplicando su inteligencia estratégica para crear programas que maximizaran el impacto de cada peso invertido. Su transformación fue gradual pero constante, como la de una mariposa que emerge lentamente de su capullo. ¿Sabe qué he descubierto?, le dijo una tarde a Esperanza, mientras revisaban las solicitudes de las primeras beneficiarias. Que usar mi inteligencia para ayudar a otros me hace sentir más poderosa que cuando la usaba solo para protegerme. Valentina encontró su vocación trabajando directamente con las mujeres que llegaban a la fundación. Su capacidad natural para escuchar y comprender se convirtió en bálsamo para almas heridas, y su presencia suave pero firme infundía esperanza en corazones que habían olvidado cómo soñar. Cada vez que veo a una de estas mujeres recuperar la confianza en sí misma, siento que mamá está sonriendo desde donde esté. Le confió a Esperanza una noche después de haber pasado el día consolando a una joven viuda que había llegado a la fundación con 3 hijos pequeños y el corazón roto. Paloma y Diego, mientras tanto, habían convertido su amor en ejemplo viviente de que las barreras sociales solo existen en las mentes de quienes se niegan a ver más allá de las apariencias. Su boda, celebrada en el jardín de la mansión Valdés, fue un evento que desafió todas las convenciones, pero que irradió tanta felicidad genuina que hasta los más escépticos terminaron sonriendo. Cuando los veo juntos, comentó don Ricardo durante la ceremonia, siento que Remedios está bailando de alegría en el cielo. Esperanza, que había caminado junto a Paloma hasta el altar improvisado entre los rosales, sintió que su corazón se llenaba de una paz que había estado buscando durante décadas. Su hija había encontrado no solo el amor, sino un compañero que valoraba su inteligencia tanto como su belleza, que apoyaba sus sueños tanto como compartía los suyos propios. Pero fue durante la inauguración oficial de la fundación, 6 meses después de aquella noche de revelaciones, cuando ocurrió el momento más emotivo de toda la transformación. Isabela, elegante en un vestido azul que realzaba el verde de sus ojos, se dirigió a la multitud de invitados, beneficiarias y miembros de la sociedad que se habían congregado para la ceremonia. Hace un año, comenzó con una voz que temblaba ligeramente, pero que se fue fortaleciendo con cada palabra. Yo creía que conocía el legado de mi familia. Creía que la grandeza se medía en títulos, en propiedades, en el respeto que impone el temor. Pero una mujer extraordinaria llegó a nuestra casa y me enseñó que el único legado que vale la pena dejar es el amor que sembramos en otros corazones. La multitud guardaba silencio absoluto, sintiendo que estaba presenciando algo más profundo que una simple inauguración. Mi madre, Remedios Valdés, murió defendiendo el derecho de amar sin fronteras. Hoy, al crear esta fundación en su memoria, no solo honramos su vida, sino que continuamos su batalla. Esta fundación no es solo para las mujeres que ayudaremos, es para cada una de nosotras, que hemos aprendido que el amor verdadero no conoce de clases, de apellidos, de oro heredado. Sus ojos se dirigieron hacia Esperanza, que permanecía en primera fila con lágrimas brillando como diamantes en sus mejillas.
Y quiero pedirle perdón públicamente a la mujer que nos devolvió a nuestra madre cuando creíamos haberla perdido para siempre. Esperanza Morales no solo cuidó nuestra casa, cuidó nuestras almas rotas y nos enseñó que la verdadera nobleza no se lleva en la sangre, sino en el corazón. La multitud prorrumpió en aplausos emocionados, pero Isabela alzó la mano pidiendo silencio. Hay algo más que deben saber. Hace pocas semanas descubrimos que Esperanza no era solo la amiga de nuestra madre, es nuestra prima. Remedios y ella compartían no solo amistad, sino sangre. Y eso significa que esta mujer extraordinaria no llegó a nuestras vidas por casualidad, sino porque el destino quiso que las familias separadas por la tragedia finalmente se reunieran en el amor. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el susurro del viento entre los árboles del jardín. Luego, como una ola que crece desde lo profundo del océano, los aplausos se alzaron con tal intensidad que parecían capaces de alcanzar el cielo. Esperanza se puso de pie lentamente, sintiendo que el corazón se le desbordaba de una felicidad que no había conocido jamás. No solo había encontrado las respuestas que había buscado durante 20 años, había encontrado una familia que la había estado esperando sin saberlo. Valentina se acercó y la abrazó con ternura infinita. «Bienvenida a casa, prima Esperanza», susurró al oído. «Bienvenida a la familia que siempre fue suya». Y allí, bajo el sol dorado de esa tarde de primavera, rodeada de las hijas de su amada Remedios, de su propia hija radiante de felicidad junto a su esposo, y de todas las mujeres cuyas vidas serían tocadas por el amor que había nacido de la tragedia, Esperanza sintió que finalmente comprendía el plan que el destino había estado tejiendo en silencio. 5 años después, el jardín de la mansión Valdés había crecido hasta convertirse en un paraíso donde las rosas de todos los colores danzaban al viento como mariposas de pétalos perfumados. Esperanza caminaba por los senderos que conocía de memoria, observando con orgullo maternal cómo sus hijas adoptivas trabajaban junto a decenas de mujeres que habían encontrado en la Fundación Remedios no solo ayuda material, sino una familia de almas hermanas. Isabela dirigía una reunión bajo el cenador donde antes Valentina solía refugiarse con sus libros de poesía. Su voz, que una vez había sido fría como el mármol, ahora vibraba con pasión mientras explicaba los nuevos programas de educación que habían implementado. El mes próximo abriremos 3 escuelas más en los pueblos vecinos, decía con ojos brillantes de emoción. Y ya tenemos confirmadas las becas universitarias para 25 jóvenes que nunca habían soñado con pisar una aula superior. Valentina, sentada bajo la sombra de un naranjo cargado de frutos dorados, enseñaba a leer a un grupo de niñas cuyos ojos brillaban con la misma hambre de conocimiento que ella había visto en su propia juventud. Su risa cristalina se mezclaba con las voces alegres de sus pequeñas estudiantes, creando una sinfonía de esperanza que llenaba cada rincón del jardín. Paloma, que ahora esperaba su primer hijo, bordaba mantitas para los bebés del orfanato que habían construido en la antigua ala este de la mansión. Diego leía junto a ella, ocasionalmente alzando la vista para acariciar con ternura el vientre que crecía como promesa de nuevas generaciones que conocerían un mundo más justo. Don Ricardo, encanecido pero con los ojos más jóvenes que nunca, jugaba con los hijos pequeños de las beneficiarias de la fundación. Su risa profunda resonaba entre los árboles como música celestial, y cuando alzaba en brazos a algún pequeño, todos podían ver en su rostro la redención completa de un hombre que había encontrado la manera de transformar su dolor en semillas de felicidad ajena. Esperanza se acercó al lugar donde una nueva rosera había sido plantada esa misma mañana. Era un rosal especial, de rosas blancas con el centro rosado,
que había crecido de un esqueje del jardín del pueblo donde ella y Remedios habían jugado de niñas. Se arrodilló junto a las raíces tiernas y susurró: «Aquí estamos, hermana de mi corazón. Aquí están tus hijas, convertidas en las mujeres extraordinarias que siempre supiste que serían. Aquí está la justicia que tanto tiempo tardó en llegar. Aquí está el amor que triunfó sobre el miedo». Una brisa suave agitó los pétalos de las rosas y por un momento Esperanza podría haber jurado que escuchó la risa melodiosa de Remedios mezclándose con el viento. Isabela se acercó por detrás y puso una mano cariñosa sobre su hombro. «¿Sabe qué he estado pensando, prima Esperanza? Dígame, mi niña, que mamá no murió realmente. Se transformó en algo más grande. Se convirtió en cada mujer que encuentra esperanza en esta fundación, en cada niña que aprende a leer bajo nuestros árboles, en cada amor que florece sin miedo al juicio ajeno». Esperanza se puso de pie y abrazó a Isabela con la ternura de quien ha visto crecer una rosa desde su semilla hasta su florecimiento más hermoso. Su madre estaría tan orgullosa de la mujer en que se ha convertido, de la mujer en que nos ha ayudado a convertirnos, la corrigió Isabela. Usted nos enseñó que el amor verdadero no es el que no conoce dolor, sino el que transforma ese dolor en medicina para otros corazones. Valentina se unió a ellas, seguida por Paloma y Diego, por don Ricardo, que cargaba a un niño dormido, por las maestras de la fundación, por las madres que habían encontrado trabajo digno, por las jóvenes que estudiaban para convertirse en doctoras, abogadas, escritoras. Todos formaron un círculo alrededor del rosal recién plantado, y en ese momento mágico, Esperanza comprendió que había cumplido la misión más importante de su vida. No solo había encontrado a las hijas de Remedios, sino que había ayudado a crear una familia tan grande que abarcaba corazones de todos los rincones de la región. El sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de rosa y oro como los pétalos de la rosa que Remedios había amado tanto. Y mientras la luz dorada se derramaba sobre el jardín que había sido testigo de tanto dolor y tanta sanación, Esperanza murmuró las palabras que llevaba años esperando poder decir: «Gracias, vida mía, por permitirme ser el puente entre lo que fue y lo que será. Gracias por enseñarme que algunas historias no terminan con la muerte, sino que se transforman en semillas que florecen para siempre». Las pétalas del rosal nuevo se agitaron una vez más en la brisa y se esparcieron suavemente por todo el jardín, como bendiciones que se multiplican al ser compartidas. Y así, una mujer pobre que entró en la vida de las gemelas ricas no solo cambió sus destinos para siempre, les enseñó que la verdadera nobleza no reside en el apellido que se porta, sino en el amor que se siembra. Que la riqueza más grande no se cuenta en monedas de oro, sino en corazones transformados, y que algunas veces, cuando el dolor parece demasiado grande para soportarlo, el destino envía ángeles disfrazados de personas comunes para recordarnos que el amor siempre encuentra la manera de triunfar. En el siglo XIX, cuando las barreras sociales parecían murallas inexpugnables, y el amor tenía que luchar contra ejércitos de prejuicios, historias como esta nos recuerdan que la humanidad verdadera no tiene época, es eterna, es universal, y siempre encuentra la manera de florecer incluso en los terrenos más áridos. Esta no es solo una historia del pasado, es una promesa del futuro, que el amor verdadero, ese que no conoce fronteras ni entiende de divisiones artificiales, seguirá escribiendo finales felices mientras existan corazones valientes dispuestos a derribar los muros que separan a las personas que están destinadas a ser familia. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones.